Acudamos con trajes de inocencia al glorioso banquete del Cordero. Celebremos a Cristo, Rey de vida. Feliz Pascua, cantemos con el pueblo, celebrando el banquete del Señor. Feliz Pascua, digamos con la Iglesia, al brindar con el vino de su amor. Nacimiento triunfal de la mañana, floración jubilosa de esperanza, en la carne de Dios resucitado. Feliz Pascua, cantemos con el pueblo, celebrando el banquete del Señor. Feliz Pascua, digamos con la Iglesia, al brindar con el vino de su amor. Feliz Pascua, comienzo del gran día, en que todos los hombres beban juntos de la sangre divina que los une. Feliz Pascua, cantemos con el pueblo, celebrando el banquete del Señor. Feliz Pascua, digamos con la Iglesia, al brindar con el vino de su amor. Acudamos con trajes de inocencia al glorioso banquete del Cordero. Celebremos a Cristo, Rey de vida. Feliz Pascua, cantemos con el pueblo, celebrando el banquete del Señor. Feliz Pascua, digamos con la Iglesia, al brindar con el vino de su amor. Nacimiento triunfal de la mañana, floración jubilosa de esperanza, en la carne de Dios resucitado. Feliz Pascua, cantemos con el pueblo, celebrando el banquete del Señor. Feliz Pascua, digamos con la Iglesia, al brindar con el vino de su amor. Feliz Pascua, comienzo del gran día, en que todos los hombres beban juntos de la sangre divina que los une. Feliz Pascua, cantemos con el pueblo, celebrando el banquete del Señor. Feliz Pascua, digamos con la Iglesia, al brindar con el vino de su amor. Aclame al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Abramos nuestro corazón al Señor en este domingo, día de la resurrección de Jesús. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Aclamemos a Dios con el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ofrecemos esta misa por las distintas intenciones que han pedido. De manera especial pedimos por Mariana y Guillermo en su aniversario matrimonial. Y por supuesto por todos los enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés,
Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no me entregarás al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso no previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltados por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, Aleluya, protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras estén de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya,
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos le respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el domingo pasado, en la fiesta de la misericordia, escuchábamos cómo Jesús nos decía: me queman las llamas de mi misericordia. El corazón de Jesús está encendido y lo quema. Y hoy escuchábamos cómo los discípulos, después de encontrarse con el resucitado, dicen: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? El corazón de Jesús encendido enciende el nuestro y le da sentido y luz a toda nuestra vida. Este texto de Emaús, del Evangelio de Lucas, San Lucas termina el Evangelio con este texto
magnífico, que es una obra de arte, ¿no? Dentro de la obra de arte que es el Evangelio de Lucas, nos da toda una catequesis y una enseñanza de lo que es la Santa Misa. Los discípulos son caminantes, o mejor dicho, sí, caminantes perdidos, ¿no? Por un camino que lo único que buscan es huir y se encuentran con un hombre desconocido que les habla y les abre las Escrituras y la mente para poder entender lo que Dios había pensado. Lo que parecía algo descabellado, el Mesías que sufría, empieza a tener sentido. Era necesario. Ese era necesario es un verbo que usa Lucas para decir, es lo que Dios tenía que hacer. Es decir, es la voluntad de Dios y el plan misterioso de Dios, que el Mesías debía sufrir. Bueno, llegan a la posada y Jesús parte el pan, ¿no? Y ahí lo descubren, lo reconocen. Son las dos partes de la misa, ¿no? La liturgia de la palabra es ese camino. La liturgia de la Eucaristía es la posada, donde Jesús parte el pan. Ayer los niños de catequesis hicieron un cirio pascual, ¿no? Un cirio pequeño, de cartón y de papel, por supuesto, no tenemos tanta tecnología, es difícil acceder para comprar ceras y demás, y pabilos, pero lo pintaron con la cruz y con las dos letras, ¿no? Alfa y Omega. Cuando bendijimos el cirio en la noche pascual, en la vigilia pascual, decíamos Cristo ayer y hoy, principio y fin, Alfa y Omega. A Él pertenece el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ese Alfa y Omega significa, aparece en el libro del Apocalipsis 2 veces, pero también de manera velada aparece, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, en el último día, el más solemne, Jesús proclamó, el que crea en mí, de su seno brotará un principio de agua viva. El último día es el principio. El principio es el fin y el fin es el principio. Eso es lo que nos dice el Alfa y el Omega. El principio es el fin y el fin es el principio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, San Clemente de Alejandría decía que por quien solo el fin se convierte en principio y el fin nuevo en el principio original sin ninguna interrupción. Acá están los dos misterios, o podríamos decir, el misterio de Dios que vino a nosotros. En principio es la creación. Cristo nos ha creado, Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Cristo. Somos nosotros creados a imagen y semejanza de Él. Ese es el principio. Y el fin es la resurrección. Es decir, nosotros hemos sido creados y en el medio está el pecado, ¿no? Pero Dios, en su providencia y con esa feliz culpa de Adán, que finalmente se transforma en la redención del hombre de parte de Dios, nos va transformando en la imagen perfecta, que es la del resucitado. Y por eso Adán y Cristo tienen mucho en común. Cristo es el nuevo Adán, ¿no? Si de uno vino la condenación, el otro viene la salvación. Los padres de la Iglesia constantemente jugaban con esto, ¿no? Jugaban en un sentido espiritual, es decir, descubrir ese secreto que es Cristo para nosotros. ¿Quién es verdaderamente Él para nosotros? Por eso podríamos desde este principio y fin entender también este pasaje del Evangelio de Lucas. ¿En qué sentido? Comencemos por el camino. En el camino del Edén, en el jardín del Edén, Dios salió a caminar. Era esa tarde, ¿no?,
que dice el libro del Génesis, a la hora de la tarde Dios salió a caminar y preguntó a Adán y Eva, ¿dónde están? Y Adán y Eva se habían escondido. Al atardecer Dios salió a caminar y Adán y Eva se escondieron. Y acá, en el Evangelio de Lucas, sucede algo similar. Estos discípulos, Cleofás y otro más, no dice quién es, podemos suponer que es una mujer, entonces sería una pareja humana, ¿no? Como en el principio. Cleofás y el otro discípulo salieron a caminar y es Jesús que se escondió de ellos. Jesús que se esconde y allí al atardecer se les manifiesta. ¿Por qué por qué Jesús se esconde? Adán y Eva se escondieron por miedo. Tenían miedo a Dios y del castigo porque habían pecado, como hacemos nosotros. Como lo hacemos desde que somos chiquitos y nos escondemos de papá y mamá si hicimos una macana, y como lo hacemos cuando nos toca ir a confesarnos y decimos, no, me da vergüenza, ¿no? Y nos escondemos espiritualmente. Bueno, ahora Jesús se esconde, pero no para que tengamos miedo, sino justamente se nos manifiesta y se nos deja ver, porque si Él apareciera, tendríamos mucho miedo. Si Jesús resucitado se nos apareciera, hay que ser Sor Faustina para que se le aparezca a Jesús y no caer muertos de miedo, ¿no? Si los discípulos hubieran visto a Jesús, hubieran caído muertos de miedo. Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice, María, y ella ahí despierta y lo estaba buscando, ¿no? Y Raboní, maestro. Bueno, Jesús se le va apareciendo progresivamente. Primero pensó que era el jardinero, esto, el otro. Jesús lo hace así por cuidado a nosotros. Si Él se apareciera en este mismo momento, en toda su gloria, no quedaría ninguno vivo, ni acá ni en sus casas. Y entonces Él se esconde, ¿no? La Sagrada Escritura lo llama Deus absconditus, Dios escondido, el Dios escondido. Y esa es toda la economía de la salvación, decían los padres de la Iglesia, es decir, el modo en que Dios obra es escondiéndose. Se esconde cuando nace en un pesebre, no nació en Jerusalén, en el palacio de Herodes. Se esconde en la Eucaristía, cuando bajo el pan y el vino aparece, ¿no? Si Él lo hiciera todo en su esplendor, no resistiríamos. Por eso lo hace para que solo lo descubramos con los ojos de la fe. ¿Quiénes son los caminantes? ¿No? Claramente, en el primer caso, Adán y Eva y Dios son los que caminan y se esconden. En el otro es Cleofás y su esposa, o Cleofás y un discípulo. Bueno, en definitiva, junto con Jesús, es la iglesia. Es la iglesia que camina. Es la iglesia peregrina, ¿no? Es la iglesia peregrina. ¿Qué diferencia hay entre un peregrino y un caminante? Bueno, un caminante es alguien que camina, nada más, ¿no? Pero un peregrino es alguien que camina con un sentido. Sabe hacia dónde va, sabe hacia dónde se dirige, ¿no? Ese es el peregrino. ¿Cuántas veces hemos hecho peregrinaciones a Luján, San Nicolás? Quizás alguno ha ido a lugares más grandes o lejanos, y como San Pedro o Santiago, ¿no? El famoso Camino de Santiago. Caminante es uno que camina. Podemos ir al supermercado, digamos. Pero peregrino ya tiene un sentido trascendente, sobrenatural, y un sentido que llena el peregrinaje. No solamente es importante el fin, sino también el camino. El camino es parte del fin. Eso es lo que nos dice el peregrino. Nosotros caminamos hacia Luján, pero en la peregrinación
o sea, podríamos ir en colectivo o en tren o lo que fuera, pero no, lo hacemos caminando. ¿Por qué? Porque el camino es parte, es necesario para llegar, vivirlo bien. Es la iglesia, ¿no? Nosotros vivimos, vamos hacia el cielo, pero necesitamos de este misterio de la Eucaristía. Necesitamos de aquel que le va a dar sentido a todo. Y ese es el último punto, la comida. En el Génesis todo empezó por una comida. Adán y Eva pecaron porque comieron del árbol, ¿no? Comieron del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba vedado para ellos. No podían, no debían. Esa es la caída. Y como contraparte, ¿no? El fin que Cristo viene a dar a esta historia inútil, porque el pecado siempre es una historia inútil para nosotros. ¿Por qué hice esto, no? Nos arrepentimos y pensamos que y nuestra vida, nuestro sentido es inútil, ¿no? No tiene sentido lo que hemos hecho. Cristo le devuelve el sentido y plenitud a nuestra vida. Fíjense, la comida al llegar a la posada, ¿no? Ciertamente la figura más linda que hay de la iglesia, ¿no? Una posada es un lugar familiar, es un lugar de descanso, es la iglesia. Allí comen. Jesús parte el pan y ahí los discípulos se les abren los ojos, ¿no? Empiezan a descubrir quién es el que está allí, es Jesús resucitado. Bueno, al igual que a Adán y Eva se les abrieron los ojos después de comer, pero no para ver el bien, sino para ver el mal, para ver el pecado que habían cometido, es decir, para ver su propia miseria. Ahora Cristo les abre los ojos y ellos lo ven, pero desaparecen. Lo ven y vuelve a desaparecer, pero lo ven. Y esto es importante. Nosotros contemplamos a Jesús en la Eucaristía, lo adoramos, lo recibimos, ¿no? Y Él abre también nuestros ojos a la fe, a descubrir su vida y su presencia. En estos días pensaba, escuchando mucha gente, que, claro, estamos mucho más conectados, nos hablamos unos a los otros, compartimos cosas y entonces escuchamos las dificultades con mucho más frecuencia, ¿no? de las otras personas. Y lo peor que podemos hacer es quedarnos mirando el mal. Lo peor que podemos hacer es quedarnos mirando encerrados, ¿no? En nuestra situación. Bueno, esto es, sí, es esto, ¿no? Y se va armando un caldo, ¿no? En toda nuestra vida, con todo esto, bastante pesimista. Cristo nos hace mirarlo a Él. Se nos abren nuestros ojos significa que no tenemos puesta la mirada en nosotros mismos y en nuestras dificultades, en nuestros sufrimientos, sino Él, ¿no? ¿Para qué se nos abren nuestros ojos? ¿Para mirar nuestro pecado, nuestra miseria y los males de este mundo? No, para eso no hace falta ser cristiano, ¿no? Se nos abren los ojos de la fe para que contemplemos a Cristo, para que lo miremos a Él y descubramos el sentido de nuestro camino. Ahora nuestra vida es un camino con Cristo. Pero como los discípulos de Emaús, ¿qué hicieron? No se quedaron en la posada, porque ese era un lugar transitorio. ¿Cómo es transitorio este lugar para nosotros? Este es un trampolín, ¿no? Para el salto final que es el cielo. Pero nosotros salimos corriendo, como los discípulos de Emaús, a Jerusalén, salimos corriendo hacia el cielo. La posada, la iglesia es una posada. Nadie se queda a vivir eternamente en una posada, sino que espera volver a su casa. Y nuestra casa es la de arriba, es el cielo. Y entonces nuestra vida,
adquiere un sentido. Hay una frase muy interesante que dicen los jóvenes, ¿no? Me la dijo una sobrina. En realidad es una palabra, es dato, ¿no? Dato significa, bueno, es información, ¿no? ¿A quién le importa esa información? Eso es lo que te están queriendo decir. Gracias por el dato, ¿no? Gracias por la información, no me sirve. Un dato es algo externo, es algo frío, es algo que no me aporta nada. Cristo resucitado no es un dato. Cristo resucitado es algo real. Y tenemos que hacerlo real. La fe es la que nos hace descubrir que es real y que es total. Es real y es total. ¿Qué significa que es total? Que no es un aspecto de mi vida, es todo, toma todo, ¿no? Y entonces le pedimos al Señor eso, que esa luz, ese cirio pascual que armaron en sus casas los chicos, que quizás tenemos alguna vela en casa, nos recuerda que Cristo resucitado le da sentido real y total a mi propia vida. Y me hace darme cuenta que voy caminando en esta vida y que Él me va poniendo posadas, que son cada misa, cada encuentro profundo con Él, cada comunión, cada confesión también, pero especialmente la misa. Y donde de allí vuelvo corriendo. Miren la locura de los discípulos de Emaús, ¿no? Se iban corriendo al atardecer. Nadie emprende un camino de 10 kilómetros al atardecer porque es seguro que te agarra la noche. Y los caminos en ese tiempo no eran autopistas, ¿no? Eran caminos, imaginemos un bosque, donde atrás de un árbol sale un tipo, te pega un palazo y te deja medio muerto, como la parábola del buen samaritano. Y entonces deciden de noche salir corriendo, ¿no? En la noche salen corriendo a Jerusalén para encontrarse con los discípulos. ¿Por qué? Porque tenían la luz. Y eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos la luz, tenemos el sentido del camino. Jesús resucitado vive en la Eucaristía y nos invita a unirnos a Él. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesucristo resucitado vive para siempre, intercede por nosotros frente al Padre. Por eso, pidámosle ahora con fe. Por el Papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes, para que A cada intención vamos a responder: te lo pedimos, Señor, por los pastores de la Iglesia, para que puedan cuidar y guiar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todas las naciones del mundo, para que puedan disfrutar de la paz de Cristo y Él les conceda la salud del alma y del cuerpo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nuestros hermanos afligidos en la noche de esta pandemia,
para que la luz de Cristo resucitado les haga ver el día de la alegría y de la salvación. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que crezca nuestra fe y al volvernos a encontrar estemos más unidos en la comunión con Cristo y entre nosotros. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor, ha llegado la Pascua, paso de Dios, la fiesta universal. Cristo Jesús es nuestra Pascua eterna, que se inmoló por nuestra libertad. Gracias, Señor, por esta noche santa que hiciste tú. Bendito seas, Señor, para mostrar tu amor. Gloria al Señor, ha llegado la Pascua, Pascua feliz, la fiesta de la luz. Despierta tú que duermes en la sombra, te alumbrará la gloria de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche santa que hiciste tú para mostrar tu amor. Gloria al Señor, ha llegado la Pascua, paso de Dios, la noche bautismal. Por su poder del seno de las aguas, nacemos hoy al reino celestial. Gracias, Señor, por esta noche santa que hiciste tú para mostrar tu amor. Gloria al Señor, ha llegado la Pascua, Pascua feliz, eterna novedad, dejando ya la antigua injusticia, vistámonos de amor y de verdad. Gracias, Señor, por esta noche santa que hiciste tú para mostrar tu amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Andrés Avelino y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Oscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Jesucristo, Hijo de Dios, voluntad de Dios, Espíritu Santo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guárdame por la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús
al partir el pan. Aleluya. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, les quería recordar que este viernes es primer viernes de mes y que además es 1 de mayo y día de San José Obrero. Así que pediremos especialmente a San José por toda esta situación, el que fue providente para cuidar de la Virgen y de Jesús, bueno, que nos ayude también a nosotros en todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Y de manera especial los invito a pedir para que los enfermos puedan tener sus sacramentos, ¿no? San José siempre es considerado patrono de la buena muerte y por eso patrono de todos aquellos que necesitan de los sacramentos, ¿no?, en la enfermedad. Bueno, pedirle especialmente a San José por todos los enfermos para que puedan recibir la asistencia de los sacerdotes. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes y permanezca siempre la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que resuene por la tierra, aleluya, aleluya, la noticia salvadora, aleluya, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, aleluya. Gloria a Cristo